Ahora vamos a pasar a nuestra tercera ponencia del día de hoy, ya que está a cargo de Damir Galas Mandakovic. Damir es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Tarapacá, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá, magíster en Antropología de la Universidad Católica del Norte, doctor en Antropología de la Universidad Católica del Norte y doctor en Historia de la Universidad de Rennes II de Francia. Sus investigaciones se centran en la historia de la minería en el desierto de Atacama, en especial sobre Tocopilla, Chuquicamata y Ollagüe, también sobre el sureste de Bolivia, Uyuni, con énfasis en los procesos tecnológicos y sus implicaciones urbanas, migratorias, biopolíticas, sociales, arquitectónicas y ambientales. Damir nos va a acompañar el día de hoy con una ponencia titulada El subsidio de dos tipos de energías regionales para la Chuquicamata de los Güenje, la tocopillana y la cochabambina, 1915-1925. Damir, adelante. Ok, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder compartir también con don Sergio González, también con la profesora Ángela, y también con ustedes, con los que son amantes de la historia y también, por sobre todo, con los antiguos habitantes de Chuquicamata. Ya, voy a traer una presentación. Ya, básicamente, lo que yo quiero compartir con ustedes es una mirada de orden regional respecto a la memoria de Chuquicamata. Usualmente se habla de Chuquicamata como si fuera un fenómeno insular o un fenómeno aislado, como, y sobre eso hay una épica, ¿no? que es nacionalista, que es tecnofuturista, ¿no? Sobre Chuquicamata. Sin embargo, yo quiero hablar de Chuquicamata desde dos ciudades que contribuyeron también al desarrollo de este centro minero que es destacado a nivel del orbe, y por eso quiero hablar de un modo de subsidio, ¿no? De un modo de cooperación de dos formas de energía, ¿no? Que son regionales, que no siempre son ciudades que aparecen en el relato o en los metarrelatos sobre Chuquicamata, particularmente Tocopilla y Cochabamba, aunque no lo creamos, ¿no? Entonces, básicamente, esto no está avanzando, ahí sí, es ver esta redefinición y rearticulación que se ejerce en la región una vez que se inaugura esta gran mina, y cómo también es un paisaje que es teleproducido, ¿no? No olvidemos que los Guggenheim tienen también una fuerte impronta en el propio Estados Unidos cuando empiezan a explotar la mina de Viñancaño, ¿no? Donde gran parte de las tecnologías, los modos de gestión se trasladan al desierto de Atacama, se reproducen y surge Chuquicamata. Entonces hay un diálogo de cómo desde Manhattan se rearticulan y se reordenan y por sobre todo se gestiona desde una distancia, ¿no? Dos territorios mineros, ¿no? Entonces, en este caso, es importante ver a Chuquicamata como un proceso de gestión teleproducida, donde gran parte también de lo que ocurre en el desierto, después de la Guerra del Pacífico, no se decide precisamente en Chile, ¿no? O se decide en Londres, o se decide en Hamburgo, o se decide, en este caso, en Nueva York. Entonces, es un territorio que nos habla de que hay una especie de topología de red en el marco del policentrismo del capitalismo, donde los polos se articulan, se redefinen, se complementan, pero por sobre todo también hay territorios que son subalterno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tocopilla, que es la ciudad en la cual yo estoy situado en este momento. Entonces, cabe indicar que el proyecto de la familia Guggenheim, bueno, nace en 1912, básicamente un proyecto liderado por Daniel. Aquí tenemos el caso de la familia que visita Tocopilla, donde ellos deciden la implementación de una gran termoeléctrica. Cabe indicar que esta termoeléctrica, bueno, esta es la relación. Si Chuquicamata fue la mina de cobre más grande del mundo, esto fue posible porque también tuvo la termoeléctrica más potente del mundo, situada en Tocopilla, pero la cual iba a ser instalada en Cobija. Y en el marco de una serie de conflictos comunales, ¿no? y del lobby político que ejercieron ciertos diputados, particularmente Lindolfo Alarcón, se articuló un discurso antiimperialista muy propio, quizás pronto o propio de la guerra, la posguerra, ¿no? Entonces, finalmente los Guggenheim instalan la termoeléctrica en Tocopilla porque se temía que se iba a constituir, como dijo recién la profesora Ángela, esta idea de feudo gringo en Cobija, un puerto diezmado por los maremotos del siglo XIX, diezmado también por la guerra. Entonces, finalmente, la termoeléctrica se empieza a construir en Tocopilla en el año 13,
la familia Guggenheim visita esta obra el año 15 y se inaugura en mayo del mismo año, el 15. Entonces, para el funcionamiento de esta gran mina, ¿no? Se instala esta usina en una zona que se llama la península de Algodonales, ¿no? Son 140 kilómetros los que separan a estos dos centros productivos. Y de ese modo, Tocopilla queda unido con Chuquicamata y Antofagasta se convierte en el puerto del cobre, ¿no? Y así se va redefiniendo un territorio en el desierto donde gran parte de las dinámicas que son muy fuertemente marcadas por la familia Guggenheim. Entonces, a Tocopilla llegan una importante inserción tecnológica, ¿no? Particularmente tecnología alemana de la casa Siemens. Entonces llegan las calderas, llegan las turbinas, llegan instalaciones que se conectan con lo que también podemos llamar el capitalismo cognitivo, ¿no? En el sentido que hay una serie de conexiones científicas con la vanguardia intelectual del momento, con la vanguardia técnica, donde hay secretos de la técnica que se van distribuyendo en ciertos puntos del mundo, y uno de esos puntos es Tocopilla, para generar así energía a una gran escala, ¿no? Entonces llega las calderas, llega también, se implementa grandes estanques para almacenar el petróleo, el cual venía desde California, donde también la escala del consumo de petróleo para generar el movimiento de las turbinas es también alta. Entonces, esto también densifica una importante cantidad de flujos navieros, ¿no? Que articulan California con Tocopilla. Puerto Calavés ya estaba articulado con Hamburgo gracias a las obras de Henry Sloman. Henry Sloman también usufructa de gran parte de este petróleo para el funcionamiento de su fundición de cobre. Entonces, se calcula que la termoeléctrica consumía alrededor de 1.000 barriles diarios, cada estanque tenía una capacidad de 55.000. Entonces, así como la mina es un hito, lo que ocurre en Tocopilla es también un hito, ¿no? Entonces, Tocopilla parten 1.393 torres 1917 torres, perdón, para conectar Chuquicamata con Tocopilla, y así se atraviesa una importante cordillera a la costa, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Este desierto tiene una inscripción, como dirían algunos autores, una inscripción capitalista, ¿no? Donde las materialidades, ¿cierto?, nos remiten a un modo de relación y pues, sobre todo de intervención. Bueno, en el marco también de estos centralismos que se van configurando, este proyecto no fue inaugurado ni en Tocopilla ni en Chuquicamata, sino que fue inaugurado en Santiago, donde se instaló un hilo telegráfico y el presidente Ramón Barros Luco presionó, ¿no?, ¿cierto? Y se encendieron las calderas y luego las turbinas. Luego recién fue inaugurado Chuquicamata, y todo esto ocurre el 18 de mayo. Entonces, acá hay una fotografía, ¿no?, que indica el momento en que se inaugura la termoeléctrica, y una fotografía que también tiene el dato de la jerarquía migrante, ¿no? En el primer plano están los estadounidenses, luego ahí están los chilenos, y arriba, ¿no?, son trabajadores bolivianos, ¿ya?, que contribuyeron con su fuerza y energía a este proyecto. Entonces, en gran parte de lo que empieza a circular en los medios de comunicación, se empieza a hablar de esta importante revolución tecnológica, ¿no? La electroobtención del cobre, la aplicación de la energía eléctrica en el proceso de la lixiviación, la electrolisis. Y así se superó el otro tipo de minería, ¿no?, la pirometalurgia. Esa ya queda atrás, y con Chuquicamata se inaugura una vanguardia, donde en parte la termoeléctrica topillana siempre es destacada por sus características tecnológicas, y por sobre todo por la potencia que genera, ¿no? Y todo esto va generando una identidad del territorio, ¿no? La fuerza eléctrica del mineral de Chuquicamata la produce Tocopilla, es lo que nos cuenta la prensa Tocopilla el 1 de enero del año 31. Entonces, así se va generando una identidad, pero también con ciertas paradojas, ¿no? En el sentido de que si Tocopilla tuvo la termoeléctrica, una de las más potentes de Sudamérica y también una de las más destacadas del mundo, la ciudad recién conoció la energía eléctrica el año 42, 1942, es decir, 28 años después de inaugurar la termoeléctrica. Entonces esto ya nos habla de que se está configurando una relación que tiene cierta, hay una asimetría relacional, hay una especie de anomalía, ¿no? O sea, contábamos con la termoeléctrica más potente, pero a 10 metros la ciudad estaba completamente oscura. Entonces, ciertamente esto inauguró una serie de peticiones por parte del mundo político, laboral, para que la termoeléctrica entregara energía. Pero sin embargo también, bueno, esta lámina está mal configurada, ¿no? Se inaugura también otra escena, ¿no?, que es el subsidio, que por un lado, además de la energía eléctrica, tiene que ver con que se estructura una polución, ¿ya?
la combustión de petróleo desde 1915, evidentemente, contamina mucho la ciudad, genera una gran cantidad de emanación de gases, y es la estructura que consolida, evidentemente, el medio ambiente en Tocopilla, ¿no? Es una herencia que se inaugura en 1915 y que está vigente hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una escena que de hace muy pocos años, que cuando se quemó petróleo, el año 83 ingresa el carbón y el año 2000 ingresa el petcoke, que es un derivado del petróleo, realmente tóxico. Entonces, eh, vemos que Tocopilla empieza a tener una especie de polución que es bastante intensa, que finalmente configura a Tocopilla como una zona de sacrificio, ¿no? Y todo esto también es parte de una herencia que se configura en 1915 y que marca, por sobre todo, una biografía comunitaria, y la marca intensamente desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista ambiental, y con todo un impacto también en la biota marina, ¿no? Porque la emanación de gases, de material particulado, el MP10, el MP2,5, genera que los cuerpos de los tocopillanos se conviertan en archivos de los distintos metales pesados que la termoeléctrica empieza a, emanar. Y finalmente hay una comunidad que está subsidiando el desarrollo de la minería, un subsidio por el cual nadie responde, y de ese modo la comunidad sufre una especie como de descuento masivo, ¿ya? De pronto a una actividad ajena para que la minería pueda funcionar. Entonces el ciclo productivo de Chuquicamata ni siquiera parte en Tocopilla, parte en las minas de carbón, ¿cierto? Colombia, Nueva Zelanda, tiene que ver con el embarque de este carbón, el traslado por cientos de kilómetros, el desembarque. Entonces el ciclo productivo se extiende, ¿no? Y en ese ciclo productivo de la gran minería hay que incluir también los pulmones, los esófagos y un montón eh, de otras partes del cuerpo que también están inscritos, ¿no? En este proceso minero. Así como también en Tocopilla, mucha gente subió a Chuquicamata para trabajar en el marco de estos distintos avisos que circulaban en diarios, ¿no? Eh, Ahí también está el caso de la fuerza laboral boliviana, que también se empieza a inscribir en los primeros 10 años de la etapa industrial de Chuquicamata, ¿ya? Entonces, en este trabajo vemos que la familia Guggenheim inaugura la mina el año 15, el año 23 inicia su proceso de transferencia a la empresa Anaconda, pero en el marco de un estudio de archivo, ¿no? En una revisión de archivo nos dimos cuenta que hay también una presencia boliviana bastante intensa, densa, que marca también la huella en Chuquicamata, pero que al mismo tiempo vemos también que Chuquicamata se convierte en un espacio cosmopolita, ¿no? Según distintas fuentes, hay griegos, yugoslavos, españoles, chinos, pero la fuerza laboral boliviana es muy importante, ¿no? De ese modo, bueno, hemos analizado un archivo situado en la Universidad Católica del Norte y analizamos 3.794 casos, ¿no? Y ahí pudimos ver cuántos bolivianos ingresaron, en qué tipos de comunidades se distribuyeron. Hay 7 tipos de localidades, hay ciudades, oficinas, minas de plata, minas de cobre, pueblo precordillerano, azufrera, estaciones ferroviarias. En total, la migración boliviana, que se inicia desde 1879, cuando el territorio cambia su nacionalidad, se indican que hay 87 poblados donde se sitúa una población que de pronto vuelve a un territorio que era propio, pero que en el marco de la guerra se transforma en extranjera. Entonces, gran parte de esta migración, que es controlada en este punto fronterizo que surge, que es Oyahue, son personas que ingresan por el ferrocarril. Entonces hay un hecho técnico, en el sentido de que hay una revolución mecánica que también tiene que ver con dinamizar una migración. Entonces, en esta migración que acontece en Atacama en la posguerra, vemos que Chuquicamata es el segundo centro al cual se dirigen los bolivianos, ¿ya? Luego sigue Calama, María Elena, Coyahuasi, Cebollar, pero este dato de cómo de cómo Chuquicamata se transforma en un segundo centro migrante por parte de los bolivianos es muy interesante, ¿no? Y viendo la cronología, ¿no?, de esta migración boliviana, vemos que la migración boliviana se intensifica a contar del 15 y llega a un pináculo en el año 25, que es justamente la etapa de que la familia Guggenheim está administrando esta mina de cobre. Y también, y si vemos una correlación entre la producción del cobre refinado y la migración boliviana, vemos también que la migración boliviana empieza a bajar a contar del 25, el 26 ya, el 27 tiene una decadencia fuerte, pero también tiene que ver con que en la primera década la producción de cobre va correlacionada con la migración boliviana.
¿ya? Entonces, hay que señalar también que la población boliviana se sitúa en Chuquicamata, en un barrio llamado el barrio Las Latas, ¿no? Que era también conocido en la primera década como el campamento boliviano, que era un barrio bastante precarizado, que era mucho más precario que los adobes o que Pueblo Hundido. Entonces, donde había un déficit de agua potable, donde había una ausencia de alcantarillado. Entonces, era un sitio donde había un fuerte hacinamiento, pero por sobre todo, en el marco de esta semántica de posguerra, el boliviano es retratado de un modo muy desdeñoso, ¿no? El boliviano es discriminado, en el marco de un racismo es considerado prácticamente un ciudadano de segunda línea, ¿no? Entonces, el tema es ver por qué, cómo llegan los bolivianos a esta zona del desierto, ¿no? Llegan a Chuqui. Lo que ocurre también es que está la figura del enganche, ¿no? Y en algunos diarios de Bolivia empiezan a dar ciertas alertas de que hay chilenos que están trabajando en la atracción de bolivianos hacia Chuquicamata. Ciertamente, los bolivianos eran los que ganaban los peores sueldos, los que vivían en condiciones muy precarizadas, y también los que, los que tenían que cargar esta semántica de desprecio y de desdén. Así vemos que gran parte, ahora si viendo los orígenes de esta migración, vemos que gran parte de los bolivianos que llegan son de la zona de Cochabamba, ¿ya? Así vemos, por ejemplo, que superan a otros departamentos, ¿no? Y la presencia de cochabambinos en Chuquicamata es muy importante, ¿no? Entonces hay que entender también quizás qué pasaba en Cochabamba, que empiezan a llegar tantos bolivianos de esa zona a la zona de Chuqui, ¿no? Hay que entender que Cochabamba en el siglo XIX, ¿no? Fue una zona proveedora, ¿no? Para distintos centros mineros, ¿no? Se distribuían cueros, zapatos, legumbres, pantalones, polainas, los zapatos encallapados, ¿no? Los pantalones encallapados, ¿no? Entonces, después de la Guerra del Pacífico, el ingreso del ferrocarril significa, por un lado, el surgimiento urbano de Uyuni, a contar de 1890, ¿ya? En el año 92 llega el ferrocarril a Oruro, pero la configuración de Uyuni como un centro urbano, comercial, ¿cierto? Y minero, argentífero, significa la dislocación de la escena económica en el altiplano, ¿no? Cochabamba empieza a perder una relevancia que ya sufrió los costos del bloqueo, y por sobre todo también que el ferrocarril permite el ingreso de productos que son más baratos que los productos bolivianos. Esto obviamente destruye la economía cochabambina, y finalmente vemos que Uyuni empieza a tener un modo de destacar bastante relevante, ¿no? Desde el punto de vista económico, también de la circulación de las poblaciones. Entonces, la economía cochabambina empieza a tener una especie de quiebre, empieza a tener una fragmentación de las haciendas, y finalmente, como dijo el recientemente fallecido historiador Gustavo Rodríguez, ¿cierto? Como un verdadero motor del liberalismo se transformó Uyuni, y también gran parte de las migraciones se dirigen hacia Atacama. Entonces, vemos que hay una escena de crisis en Cochabamba, que es bastante intensa en la segunda década del siglo XX, y gran parte de los trabajadores se dirigen a Atacama, y, por sobre todo, son jornaleros, ¿ya? El 24% de la migración boliviana que se atestigua en Chuquicamata son jornaleros, un 12% son mecánicos, y luego vienen otros tipos de labores que son, de mundo de vista, son del terciario, ¿no? Entonces, pero los jornaleros, los mecánicos, es un trabajo ciertamente vinculado con la minería, y gran parte de las mujeres se desarrollan en las labores del sexo, que es tal como ellas se identifican en la frontera. Entonces, ciertamente hay una reproducción kinésica, ¿no? De los trabajos, ¿no? Los trabajadores que trabajaban en las haciendas cochabambinas, que tiraban pala, que eran jornaleros, se reproducen ahora en Chuquicamata, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un trabajador cochabambino en Chuquicamata, que está en su modo de trabajo, ¿no? Él era tornero, él era mecánico, natural de Cochabamba, y cuando cesa sus trabajos, se le entrega los pasajes y se devuelve vía Ollagüe hacia su lugar de origen. Entonces, como vemos que la migración boliviana empieza a decaer coincidentemente cuando los Guggenheim empiezan a entregar la mina a la Anaconda, vemos también que hay una serie de procesos que son simultáneos y que se están correlacionados, ¿no? A este declive migrante que acontece el año 25, ¿no? Entonces, por un lado también está que, a contar de la década del 20, en su primer lustro, viene una densificación de las tensiones entre los obreros bolivianos y chilenos. El chileno siempre
indicaba que el boliviano estaba dispuesto a trabajar por menos dinero, ¿ya? Porque también evidentemente era fruto de una relación asimétrica, y por otro lado también, desde el año 24 empiezan a surgir una serie de protección al trabajo, ¿ya? Particularmente con la ley 4053, ¿cierto?, que tiene que ver con el reconocimiento y la protección de los derechos laborales, lo cual fue ascendiendo al punto que luego surge la Inspección General del Trabajo, y luego el 31 ya viene el Código de Trabajo y viene la consolidación de los sindicatos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, no? Que la migración boliviana decae, evidentemente porque se tensiona mucho más la relación entre chileno y boliviano, desde el punto de vista laboral, pero al mismo tiempo existe la correlación que a mayor protección laboral del trabajador, menor migración boliviana, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que, por un lado, la fuerza de los trabajadores chilenos, desde el punto de vista discursivo, logra, por un lado, correr de una forma, ¿no?, a estos migrantes que empiezan a ser muy cuestionados, mal mirados, discriminados, empiezan a ser muy maltratados por todas estas policías privadas que se tienen en Chuquicamata. Entonces vemos que también la primera exigencia de los sindicatos tiene que ver con que esta exigencia de contratar solamente a trabajadores chilenos. Vemos también que estas mismas leyes laborales también exigen ciertas mejoras desde el punto de vista habitacional. Entonces, vemos también que surgen también mejores controles sanitarios en el punto de vista de la frontera, y la aduana también se empieza a endurecer y a intensificar los controles fronterizos, ¿no? Por ejemplo, en el año 19 ya empieza a circular en Bolivia estos avisos de que se va a exigir pasaporte a los bolivianos que quieran ingresar a Chile. Entonces, bueno, este proceso que se inicia en el 19 luego se va endureciendo mucho más y consolidándose ya en la década del 30, ¿no? Un endurecimiento de la frontera, ¿ya? Entonces, en esta escena de disminución de la migración boliviana, los bolivianos, ¿no?, buscan un modo de articularse y también poder socorrerse en una escena bastante hostil, ¿ya? Y crean así el Centro Boliviano de Socorros Mutuos de Chuquicamata el año 23, ¿no?, justamente cuando el año empieza a decaer la migración, y es un centro boliviano que busca evidentemente la articulación, la protección mutua, que busca ciertamente entregar ayuda cuando un boliviano se enferma o cuando alguien es expulsado del trabajo. Este centro boliviano entregaba los pasajes en ferrocarril para que estos hombres y mujeres pudieran volver a su patria. Entonces, al mismo tiempo vemos que en Cochabamba ya en el segundo lustro, ¿no?, viene un mejoramiento de las condiciones productivas, y hay un proceso de nacionalización de la industria alcoholera, lo cual significa que las haciendas y los campos de Cochabamba vuelvan a producir, y justamente entre el año 23 y 25 hay un aumento, ¿no?, del consumo de maíz, ¿no?, y también obviamente de la producción. Entonces, evidentemente, se invierte la escena cochabambina en la lógica del péndulo, empieza a crecer su economía, y por tal razón la migración boliviana empieza a bajar en cuanto a sus números en la presencia chuquicamatina. Para cerrar, vemos en primer lugar que la inauguración de Chuquicamata significa evidentemente la transformación, la redefinición y la rearticulación de un territorio, ¿no?, tanto internamente, como en el caso de Tocopilla, que modifica toda su dinámica interna y relacionales respecto a Chuqui, y también transfronterizamente, ¿no?, de cómo Chuquicamata se transforma en un centro de interés migrante para bolivianos que particularmente en su mayoría son de Cochabamba, ¿no?, bolivianos que también subvencionaron la minería del azufre, ¿no?, en la zona de Ollagüe. Entonces, por otro lado, vemos que en Tocopilla, en el marco de esta subvención comunitaria que se entrega, se configura un nuevo régimen químico de la vida, ¿no?, en el sentido de que se estructura una polución, y por otro lado también cuando hablamos de este subsidio comunitario que entregan estas dos ciudades, vemos que hay un usufructo, ¿no?, de una biología que disponen ambientalmente, hay un usufructo de una fuerza de trabajo que paga los costos y sufre un descuento masivo a estar dispuesta a trabajar en una precariedad laboral, en una precariedad habitacional, que sufre la semántica de la discriminación, y donde también, evidentemente, se evidencian relaciones asimétricas, ¿no?, que van movilizando imaginario y significante de desprecio frente a estos bolivianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también surge una lógica de la distribución de ciertas violencias simbólicas y también materiales, y una operación, ¿cierto?, en el sentido de que, por un lado, hay un desprecio, ¿cierto?, a ciertas fuerzas productivas, pero al mismo tiempo, estas fuerzas productivas son muy necesarias para el proyecto chuquicamatino, ¿ya?, tanto desde el punto de vista ambiental, como en Tocopilla, como desde el punto de vista laboral de estos migrantes bolivianos. Entonces, vemos también
que todo esto ocurre en el marco de la constitución de una periferia para el Estado chileno, ¿ya? El Estado chileno después de la Guerra del Pacífico tiene evidentemente una vocación chilenizadora, pero que abarca el área de la educación, el cambio de nombre de las calles, la instauración de nuevos religiosos, la militarización, la albanización, pero desde el punto de vista productivo, todo queda ciertamente a merced de empresarios extranjeros, particularmente en la zona aquí en Atacama. Entonces, esto va configurando la constitución de un espacio periférico, pero que al mismo tiempo es un laboratorio del capitalismo minero, ¿ya? Donde es un territorio donde hay vanguardias tecnológicas, vanguardias técnicas, donde hay una teleproducción del territorio, donde desde Manhattan se toman las decisiones que transforman toda la vida social, ecológica, ambiental, pero también sanitaria, ¿no? Y también desde el punto de vista laboral. Entonces, vemos también que el proyecto Chuquicamatino tiene impactos que son de largo alcance, ¿no? Y que inscribieron la vida comunitaria de estas ciudades, bueno, en este caso Tocopilla, que está a 140 kilómetros, le inscribió y marcó ciertamente una identidad productiva, pero por sobre todo, en todo este proyecto minero se están sufriendo descuentos masivos en el sentido de que alguien tiene que subvencionar una minería que tiene que subvencionar una actividad ajena por la cual de pronto nadie se hace cargo. Eso sería. Muchas gracias.